¿Qué tal amigos? Soy Marta Briceño del canal Conciencia Cósmica. Sean bienvenidos a esta extraordinaria entrevista que les tenemos preparados hoy con una gran invitada, la angelóloga Mariel Romero. Nos conectamos con ella desde Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Mariel, bienvenida al canal Conciencia Cósmica y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marta. Bueno, es una alegría para mí poder estar con ustedes compartiendo todas estas cosas que, bueno, que son parte de mi vida ya desde hace 23 años. Y hablar de los ángeles, bueno, es para mí también hablar de, bueno, de estos maravillosos seres y acercar a la gente cuáles han sido también mis experiencias. Así que para mí, bueno, es una gran alegría, como dije, compartir esta charla con vos y con tus amigos, por supuesto. Mariel, cuéntanos, ¿qué es un angelólogo? Bien, la angelología es el estudio de lo que es la conciencia angélica. Cuando yo empecé hace 23 años a entender esto de lo que eran los ángeles, empecé también desde mi vivencia a modificar un poco el concepto en general que se tenía, porque de hecho los ángeles estaban ahí cerca mío para poder entender cómo era su mundo. Entonces, con ellos aprendí que la angelología es estudiar un poco lo que es, qué es ser angélico, qué es ese tipo de conciencia, que en realidad a eso nos referimos cuando hablamos de los ángeles. No nos referimos tanto al ser, sino a esta función de ser ángel. Eso es lo primero que uno tiene que saber, que cuando hablamos de angelología o de alguien que estudia a los ángeles, nos estamos refiriendo al conocimiento, al acercamiento de esto que nosotros llamamos la conciencia angélica, donde encontramos no solamente seres de luz, sino también distintos tipos de seres que cumplen una función angélica. Mariel, mencionaste que son mensajeros divinos. ¿Qué clase de mensajes transmiten ellos? ¿Cuál es su idea principal de comunicación con los seres humanos? Sí, eventualmente siempre es el mensaje del amor, pero ese mensaje divino a través del amor tiene que ver con el origen de todos los seres humanos, el origen en realidad de toda la creación. Entonces el primer mensaje que recibí en mi casa hace 23 años a través de ellos, cuando empecé a verlos directamente, fue que traían un mensaje sobre ese principio original, sobre esa fuente original, sobre lo que muchos llaman el hogar, ¿no? El lugar de partida de donde nosotros venimos y el lugar donde seguramente en algún momento vamos a retornar. Entonces, cuando ellos hablaban de este lugar original, a mí me integraba, me hacían muchas preguntas porque en realidad no entendía bien a qué se referían, hasta que empecé a comprender a través de ellos que esta fuente original, este lugar original de donde ellos traían el mensaje, tenía que ver con nuestra naturaleza. Ahí es donde yo empecé a relacionarme con los ángeles y a entender que la única forma de poder acercarme a ellos era porque algo dentro de mi naturaleza humana se estaba despertando. Entonces eso fue como el inicio de un gran camino que inicié con un proceso realmente, bueno, complejo, también muy difícil, porque tuve que atravesar muchas etapas de lo que yo llamo la transformación. Nosotros venimos a vivir esta vida en este planeta que es de hecho un planeta karmático para transformarnos y corregir esos errores de conciencia, que son los que nos llevan a dormirnos y nos llevan a alejarnos de ese orden, de ese principio original. Entonces los ángeles lo que hacían cuando se manifestaban eran traerme mensajes de justamente de ese orden divino, de enseñarme y mostrarme partes de la naturaleza humana que yo desconocía,
en experiencias, por ejemplo, me llevaban para comprender que en realidad la muerte no existe. De hecho, empecé así a conocer a mis ángeles a través de una pérdida muy fuerte que tuve de mi primer bebé, donde a los 3 días, estando en mi cama, bueno, ahí es donde ellos aparecieron. Pude verlos con los ojos abiertos, sin ningún tipo de trance, y bueno, suavemente y con mucho amor, que es eso lo principal que se siente de estos seres, el amor que irradian, la paz, la serenidad. Bueno, ahí empecé a hacer este tipo de viajes en mi cuerpo etérico, donde podía ingresar a esos mundos espirituales o sutiles, pues también ellos empezaron a revelarme que nuestro mundo en realidad no es el único creado, sino que cuando Dios realiza su creación, crea 2 mundos, uno invisible y el otro visible, que es esta tercera dimensión. Los mundos invisibles son llamados por los ángeles cielos, y es ahí donde estos seres viven y trabajan también para la evolución, pero con una consigna, un servicio constante y consciente de asistencia a toda la humanidad. ¿Qué edad tenías cuando tuviste ese primer contacto? Sí, eso fue cuando yo tenía 26 años. Y en ese momento, alrededor de 1994, no había ni libros, por supuesto no había internet, no había absolutamente ningún tipo de información sobre estos seres. Tener encuentros de luz con estos seres era algo que, si bien me sorprendía, pero yo me sentía muy cómoda con esto. Era como que de alguna forma yo ya lo había vivido anteriormente. De hecho, cada vez más lo que me ocurre es que siento toda esta transformación y todas las experiencias de contacto como algo natural para mí. Pero bueno, ahí a los 26 años, estos seres me llevaron a lo que se llama, ellos no llaman el registro acásico, sino es un templo donde uno ingresa y donde se encuentra el libro de la vida. Ahí es donde me muestra de esa conexión que tuve con este ser que fue mi hija, que es mi hija en realidad, porque ella existe en otro nivel. Fue una experiencia de conexión que tuve en varias oportunidades y que nunca se cortó desde el momento en que nació. Y el año pasado fue cuando una nueva experiencia se repitió con ella, donde volvimos, esta vez juntas, a viajar al templo que se conoce, o nosotros conocemos como el templo de los registros acásicos, pero que en realidad los ángeles le dan otro nombre, es el lugar donde se encuentra el libro de la vida. Y en esa oportunidad, juntas, bajamos a la biblioteca y yo coloqué mi mano izquierda en la página derecha. En ese momento toda una luz empezó a aparecer alrededor de nuestros dedos hasta cubrir nuestras manos, y todas las páginas se llenaron de esa luz dorada. Es ahí donde nosotros sellamos un compromiso de amor. Regresamos de esa experiencia, regresé a mi cuerpo. El proceso de pérdida de un hijo pues es uno de las pruebas o de los procesos más impactantes en el ser humano. ¿Qué podrías tú, con base en la experiencia, transmitir a aquellas madres o a aquellos padres que por X o Y circunstancias han perdido sus bebés o han perdido sus hijos? Nosotros como seres humanos, lo que siempre se nos ha enseñado a temer a la muerte, tenemos el miedo que se antepone a la verdad, ¿no es cierto?, al verdadero conocimiento sobre la vida, porque la vida es todo, la vida continúa siempre. Y estas cosas que me pasaron, que me llevaron a descubrir y a entender que esta vida es una totalidad, que nunca tiene un corte, simplemente cuando dejamos este cuerpo lo que hacemos es cambiar de plano. Y cuando empezamos a despertar, lo que sucede es que
esos velos que cubren o separan las dimensiones empiezan a diluirse, que es lo que me fue sucediendo. Empecé a darme cuenta que no había una desconexión total con ese ser que era mi bebé, sino que había una continuidad. Y los ángeles se encargaron de mostrármelo, pero para que yo pudiera asumir con amor, ¿no? Entonces, como digo, la enseñanza del dolor y de la pérdida es algo que ellos dicen, sí, eso se siente, pero no debe ser permanente, porque los seres que parten viven experiencias gloriosas, porque ya no tienen ni el hambre, ni el frío, ni el dolor que tenemos o sentimos en el cuerpo. Ya no tenemos la separación con Dios, porque los ángeles sienten la presencia de Dios, sienten esa paz, sienten alegría y están continuamente conectándose con nosotros, con los seres que todavía hemos quedado en esta tercera dimensión aparentemente separados de ellos. Hay una gran enseñanza que los ángeles traen a nuestra vida, y es que nosotros venimos no a vivir experiencias de dependencia con los demás, incluso no vinimos a vivir de una experiencia de dependencia ni siquiera con el amor. El aprendizaje que hay que vivir es el del desapego, es el de poder trascender la forma. Tú tuviste la maravillosa oportunidad de reencontrarte de una manera consciente con esta esencia que es tu hija. ¿Podríamos de pronto dar algún medio de comunicación para las personas que quisieran comunicarse o acercarse a estos seres que ya han dejado el cuerpo físico y que se están desenvolviendo en otros planos, o sea, que ya han desencarnado? Sí, hay un proceso que uno tiene que comprender en esto, ¿no? Y nuestros seres queridos pasan también de alguna manera a ser ángeles, y podemos seguir comunicándonos siempre y cuando sea a través de ese amor. A través del amor todo está permitido. La angelología es también mucho más que eso, ¿no? Porque tenemos que aprender muchas cosas sobre lo que es la vida, ¿no? Pero sí, se pueden comunicar a través de mi Face, en mi página me encuentran como Mariel Romero, y ahí se pueden poner en contacto conmigo inmediatamente. Los voy a poder recibir, ¿no? Pero bueno, esto fue, como ves, es algo muy fuerte que me cambió realmente la vida. Realmente los ángeles o el contacto con los ángeles es lo que cambia la vida, ¿no? Y lo que nos hace ver que esto es verdadero. Okay. ¿Qué relación tiene los ángeles con la naturaleza humana? Compartimos el mismo origen, ponen nuestra misma naturaleza. Ellos hablan que el ser humano es exactamente un ángel, que tiene las mismas facultades, pero que tenemos también muchos más potenciales, solo porque estamos encarnados. Parece ser que el hecho de estar viviendo una encarnación física y pasar por estas transformaciones de aparentemente dolores, que en realidad son correcciones de conciencia para entender lo que es ese gran amor divino y lo que son las leyes a las cuales estamos alejados, estamos todavía en un proceso de poder llegar. Entonces, en realidad es vivir la transformación. Y hay algo muy importante que ellos transmiten, porque si bien estamos hablando que el ser humano tiene su parte divina, que también un ser humano puede ser un ángel, y de hecho hay muchos ángeles encarnados actualmente en la Tierra, por lo tanto están cumpliendo funciones y misiones de comunicar las pautas del origen, comunicar también cómo es este camino de retorno, porque este es el tiempo. Pero bueno, hay especie de claves que ellos dan a conocer, y una de esas claves es que es ese tema que ellos se dirigen o comunican sobre lo que es la vida, sobre lo que es el orden y sobre la posibilidad de poder estar encarnados, de poder transformarnos, para que hoy, Marta, hablábamos, por ejemplo, del desapego, ¿no?
pero hay algo mucho más importante que nosotros tenemos que trascender para llegar a comprender la vida dentro del universo, porque los ángeles, si bien están en el cielo, tienen una vida universal, tienen ya la existencia dentro de las leyes universales. Entonces lo que ellos nos transmiten es que esa gran trascendencia sobre la cual tenemos que trabajar es sobre el propio ego, pero no es el ego o el yo que dice, bueno, yo soy un individuo y está bien, yo tengo que cuidarme, tengo que alimentarme, tengo que protegerme. No, sino que es el ego, ese ego que es el que tiene miedo, es el que dice yo soy mejor que el otro, es el que me separo del otro, es el que no está conectado, porque el trabajo de los ángeles es que podamos morir ellos utilizan esa palabra, utilizan el término morir a ese yo mínimo, a ese yo individual, para convertirnos en una palabra que es el nosotros. Los ángeles, cuando se presentan, no dicen yo soy un ángel y me llamo, no, ellos se presentan en nombre de todos. Ellos dicen nosotros los ángeles. Y cuando muchas veces yo me encuentro hablando, no digo el ángel, digo ellos dijeron. Nosotros hemos perdido, hemos olvidado. No es que no lo hemos tenido, lo hemos olvidado. En este proceso de evolución o de pronta evolución que vamos a tener, porque ya el ciclo se termina, es cuando más los ángeles están trabajando, cuando más se están manifestando para asistirnos de una forma que se extiende a todos, porque todos tenemos seres a nuestros lados que son ángeles que nos ayudan, que tratan de que no perdamos esa conexión con nuestra alma, con nuestra parte divina. Entonces en este tiempo ellos están haciendo como un mayor acercamiento, y cosa que pude comprobar a través de otros estudios, como fue como es el hecho del calendario maya. Hubo un suceso en el planeta que muy pocas personas conocen y que los ángeles revelaron. Cuando yo empecé a trabajar con los grupos, con la gente, tengo un grupo muy lindo con el que trabajamos todo lo que es el mensaje del origen y de la transformación de la conciencia humana en estos tiempos. No fue un proceso que se inició de golpe, no se fue dando toda la información en un tiempo, sino que ellos fueron marcándome momentos especiales. Uno de esos momentos fue el año 2012, donde ahí me decían, bueno, este es el momento de hablar de nosotros y de lo que te hemos transmitido, y de hablar de los contactos que has tenido con nosotros. Fíjate que no hace mucho tiempo, hasta entonces era sí trabajar, pero como que todavía me estaban preparando. Y en el año 2014, o sea, solamente hace 4 años atrás, sucede algo en el planeta que está registrado en el calendario Tzolk'in de los mayas. Vos sabés que los mayas no eran de este planeta, ellos vinieron hace miles de años atrás. Incluso no estaban los mayas de la historia, estos mayas que habitan toda la región de México o de Mesoamérica, mejor dicho, sino que ha sido una civilización anterior que trajo el conocimiento y dejó escrito en ese calendario una fecha, y esa fecha fue el 7 de julio de 2014. El 7 de julio de 2014 se terminan de completar en la Tierra todos los portales que nos unen a la dimensión no visible creada en esta tierra. Estos cielos donde existen los seres de luz, donde existen también los maestros, y estos portales que también van a tener acceso nuestros hermanos estelares, se terminaron de completar el 7 de julio de 2014. Si vos resumís 2014 te vas a dar cuenta que marca 777 y ese es el número también codificado en el calendario. En ese momento ellos anunciaron, yo las nombro como jerarquías de luz,
donde no solamente los ángeles, estos queridos seres que nos acompañan, van a tener acceso, sino también grandes maestros espirituales. A través de, o a partir, mejor dicho, de ese momento, está llegando ayuda continuamente de niveles superiores en asistencia a toda la humanidad. Pero esa asistencia tiene que ser alcanzada, porque nuestro nivel todavía está muy bajo. Necesitamos abrir, despertar nuestra conciencia, abrir el corazón, entender cuáles son los niveles del amor para poder recibir esa ayuda, porque la transformación va a ser muy importante, va a ser muy, muy grande, y nuestros ángeles van a estar ahí al lado nuestro. Mariel, hay algo muy importante dentro de lo que acabas de mencionar. Bueno, hay dos puntos que quisiera profundizar. Uno, mencionaste sobre lo que son los errores de conciencia. ¿Qué es un error de conciencia y cómo podemos entrar a comprender estos errores para alcanzar la sabiduría? Bien, sí, errores de conciencia es lo que la Iglesia llama pecados, es lo mismo, pero hay que hacer una diferencia, porque el término pecados es como que existe una connotación de culpabilidad y que uno, bueno, sí, es lo mismo, uno se relega a sí mismo a través de ese error. Ahí tenemos que empezar a hablar exclusivamente de lo que es la conciencia y cómo trabaja la conciencia en el ser humano. Vamos a hablar, por ejemplo, del miedo, que los ángeles hablan de que es el error más grande que tenemos, porque en realidad somos seres completos, íntegros, y no tenemos que temer a nada. El ser humano ha creado distorsiones de su propia conciencia y se ha dormido gracias al miedo que ha sentido. Se ha negado a sí mismo, se ha negado esa parte espiritual, esa parte divina por miedo. Entonces el miedo es un error de conciencia. Es el que no nos permite, por ejemplo, ser nosotros mismos, de la misma manera los demás. Por eso existen esto de las virtudes y existen esto de las falencias, como por ejemplo ellos hablan también del término de lujuria, que es el exceso de placer, pero el exceso de placer no porque uno no pueda disfrutar de las cosas, sino que la concentración excesiva en las formas exteriores, sin tener en cuenta la esencia, sin tener en cuenta aquellas cosas que nos elevan. Entonces, todas estas cosas que ellos nombran como errores de conciencia son los actos, porque son actos que el ser humano comete sin darse cuenta, y que en la sociedad actual uno dice, bueno, no importa, ahora se ven televisiones que hacen tal cosa y no está mal, yo lo puedo hacer porque el otro lo hace, y en realidad eso es un gran error porque sumerge la conciencia, duerme la conciencia. En cambio, el desarrollo de las virtudes son las que nos alinean a las leyes naturales, que son tan necesarias para poder cumplir como para poder experimentar la vida universal. Entonces, no es una cuestión de dogma, no es una cuestión de religión, ni mucho menos de exigencia. Es un equilibrio que la misma naturaleza genera a través de la creación. Si uno respeta o no las leyes, si uno cumple o no, si uno, bueno, porque errores podemos tener todos. El tema es que seamos conscientes de que tenemos que trabajar en resolver esas falencias, en resolver nuestros miedos, en resolver, todas las cosas que en realidad lo único que hacen es retrasarnos al momento de la evolución que nosotros estamos por vivir. Lo que más puede ayudar a una persona es como los ejemplos prácticos. Vamos a tomar el ejemplo del miedo. Tengo temor a cualquier cosa. ¿De qué manera empiezo a trabajarlo? El miedo simplemente se disuelve con amor.
entender cuál es el principio del amor, que es el que nos sostiene dentro de nuestro ser. O sea, todo este tiempo lo que más he trabajado es ayudar a las personas, no solamente a entender lo que es el ser angélico, la conciencia angélica, sino entender lo que es el amor a través de la conexión con ellos mismos, porque nosotros somos todo eso que buscamos. Entonces, el mayor trabajo es empezar a ponerle nombre a lo que sentimos, porque muchas veces experimentamos el miedo y en realidad no nos damos cuenta que es miedo. Decimos, no, esto no lo voy a hacer porque por las dudas que me puede pasar tal cosa, y no hago, y me limito. Entonces el exceso de prudencia también es miedo. El exceso de decir, bueno, no me comprometo con tal cosa, no me comprometo con los demás, con mi trabajo, con mi familia, conmigo misma, es también a veces por miedo, porque en realidad lo que uno hace a través del despertar conciencias es empezar a ser más responsable de lo que siente, a ser más responsable de lo que piensa, de lo que dice, de cómo lo dice. Los ángeles siempre dicen que cuando nosotros nos tratan mal o nos hablan mal, siempre tenemos que conducirnos y responder de buena manera. Nos dicen que, por ejemplo, cuando tenemos miedo, que tenemos que sentir que somos amor, porque el estado del amor no solamente es un sentimiento. Nosotros entramos dentro de lo que es el estado del amor. Cuando sentimos amor ya no hay miedo, porque estamos integrados en eso, somos ese amor. No hay cabida para el miedo dentro del amor. Y es una de las grandes falencias, Marta, que es lo que sucede en esta sociedad moderna. Todos tienen falta de amor, por eso existe tanto miedo y a través del miedo la violencia, a través del miedo el caos y el no estar conectados al otro. Nosotros nacimos para estar conectados a nosotros mismos y al otro. No nos olvidemos que en esta etapa vamos hacia poder crecer como conciencia de raza, y eso no lo vamos a poder lograr si tenemos miedo. El ser humano ha creado sus propios miedos. El miedo crea incluso hasta seres, crea fantasías por ejemplo, de estos seres estelares que son malos o feos, y en realidad son muchas fantasías, porque el ser humano tiene la posibilidad de crear incluso hasta desde sus propios miedos. Entonces fíjate la fuerza que tenemos. Y bueno, ¿en qué nivel podríamos decir que estamos para trabajar esto? ¿Cómo podemos decir que esto lo podemos entender? Yo empecé sabiendo que no sabía nada. Yo empecé entendiendo que lo que los ángeles decían era algo mucho más profundo de lo que yo podía comprender e interpretar, que podía llevar a no razonarlo, sino sentirlo. Los ángeles me enseñaron a sentir profundamente al otro, a tal punto que puedo ver a sus ángeles, a sentir dónde está su conciencia, dónde está sus anhelos, sus miedos. Yo a veces por ahí, cuando hay gente, para que vos te des una idea, que viene a verme y simplemente me manda un mensaje, muchas veces la empiezo a sentir qué es lo que necesita, y los ángeles me dicen cómo puedo ayudarla también. Entonces, en ese nivel de conciencia no existe la separación, pero para que eso suceda no tenemos que tener miedo, tenemos que ser ese amor. Y no es una palabra, lo más difícil es escuchar esa palabra, pero hacerla vida, que es el otro propósito de los ángeles, que entendamos la vida. Porque hoy me preguntabas, Marta, esto de los errores de conciencia. Yo te decía que justamente van apagando nuestra conciencia, van apagando esa conexión y esa relación que tenemos con nosotros mismos.
Pero los ángeles dicen que, bueno, que estemos atentos, porque la evolución que se va a dar va a ser para los seres vivos. Y lamentablemente la mayoría de la humanidad está en este momento fuera de la vida. O sea, fíjate que ya no es poder entender las leyes, poder entender el amor, la conciencia, o esto que tenemos que sentir, que está todavía fuera de nosotros para poder ser mejores. Lo tenemos que hacer porque tenemos que entrar dentro de la vida. Por eso muchos dicen, ¿cómo puede ser que los animalitos estén evolucionando más que el ser humano? Se le ve a un perro o un gato actitudes humanas, están evolucionando, pero ellos están dentro de la vida. Ellos respetan las leyes y el orden más que los seres humanos. Sí. Mira, hay una frase muy puntual que es: nosotros debemos aprender a escuchar nuestros ángeles. Acentuamos esa comunicación. ¿Qué significa escuchar a los ángeles? ¿Realmente los podemos llegar a escuchar como estamos hablando nosotras, las dos aquí en este momento? ¿Como escuchar hablar a otra persona? Ellos se comunican a través del amor. Sí va a llegar un momento donde vamos a poder todos ver a nuestros ángeles, o al menos aquellos que estén preparados, y los podemos escuchar. Yo he tenido la bendición de poder verlos y escucharlos. Cuando ellos me llevan a esos mundos celestiales, esos templos, a esos lugares de aprendizaje, los veo y los escucho, ¿no? Pero la comunicación universal es a través del sentir, es a través del amor, es a través de la telepatía. Todos los seres se comunican de esa forma, y los seres humanos también teníamos esa forma de comunicación, la perdimos. Entonces volver a recuperar es empezar a volver primero a escucharnos a nosotros mismos, porque no podemos escuchar a otro ser si no podemos saber qué siento, en qué parte de mi vida estoy, qué es lo que anhelo. Sí puedo comunicarnos si siento amor. Yo siempre enseño que lo primero que tenemos que hacer para comunicarnos con los ángeles es empezar a vibrar en amor, si no lo estamos haciendo en ese momento. Empezar a sentirnos, porque dentro nuestro, los maestros orientales hablaban mucho del movimiento del corazón, ¿no? Es raro, ¿no? Pero dentro del corazón, dentro de ese chakra cardíaco, suceden movimientos que tienen que ver con la comunicación con el otro. Cuando uno siente tanta afinidad como ahora podemos estar sintiendo nosotras dos, Marta, que parece que estuviéramos juntas y estamos a miles de kilómetros de distancia. Comunicarnos a través de ese sentir, que se transforma realmente en un verdadero lenguaje. Y ellos, los ángeles, dicen que tenemos dos cosas importantes, porque aunque no sepamos nada, como cuando yo empecé, que no sabía nada de los ángeles, que no sabía cómo comunicarme, entonces ellos decían, solamente tenés que pensar que eso lo podés hacer, solamente tenés que tener fe y hacerlo. Nosotros aprendimos que la fe era algo que se tenía y se depositaba en otro, sea los ángeles, un santo o un maestro, era el que se iba a encargar de resolvernos. Entonces yo tengo fe que eso se va a resolver, pero no lo hacía yo, depositaba la fe afuera. La fe de la que hablan los ángeles es una acción que tiene que ver con la creatividad. Yo cuando digo esto es, yo ya me lo estoy imaginando y lo estoy haciendo, lo estoy realizando. Si yo digo, puedo comunicarme con los ángeles, lo tengo que sentir y luego tengo que hacer que eso sea realidad. Por lo cual no tengo que tener ninguna duda, tengo que entregarme y confiar. ¿Cómo podemos diferenciar la imaginación, que para el sabio imaginar es ver, versus la fantasía, que puede provenir del ego? Plantear que la imaginación puede llegar a venir del ego es una duda, por lo tanto no va a funcionar la verdadera imaginación, va a funcionar la duda. Entonces cuando los ángeles me decían, bueno, yo les preguntaba, ¿cómo puedo escucharlos? Lo mismo que vos me estás preguntando, ¿cómo puedo comunicarme? Entonces ellos me decían,
no me daban enseguida la herramienta, tener fe, ser creativa. No, me decían, no dudes. Porque la duda lo que hace es bloquear toda posibilidad de que sea algo, de que exista algo. La duda en el nivel espiritual es no. Entonces tenía que aprender a no dudar, tenía que aprender a confiar, a entregarme. Entonces, y no era una confianza de decir, bueno, acepto, era algo más, era poder estar lo suficientemente abierta, lo suficientemente también abierta en el sentido de tener una buena expectativa, de tener esa mirada como tienen los chicos, de ser, a ver qué pasa, porque yo no sé qué es un ángel, tengo que animarme a conocerlo, para eso tengo que sacarme las estructuras, no solamente la duda, tengo que aceptar que eso que siento es un ángel, eso que me llena de amor, que me llena de conocimiento, que me da paz, en realidad no es parte, o en parte es mi sentimiento, pero si viene de golpe, es un ángel, no es algo que surge simplemente en mí, es una presencia. Entonces, como veces hay muchas cosas para aprender, todas tienen que ver con el sentir. Por eso el trabajo de los ángeles es ayudar y es enseñar a sentir. Tenemos que confiar. No hay limitaciones para el ser humano, solamente es la mente, es la duda. Cuando nosotros imaginamos, yo te voy a explicar algo que puede ser mucho más fácil de entender. Nosotros no tenemos puertas directas al cielo, tenemos que crearlas. No tenemos puertas que se van a abrir solas, tenemos que abrirlas. Y esas puertas están dentro de nosotros. O sea, no podemos llegar a conectarnos con nuestro ángel si no lo hacemos a través de nosotros mismos. Tenemos que hacer ese trabajo. Y mucha gente sin saber nada, incluso los niños, lo hacen solo porque tienen fe y solo porque son capaces de imaginar que esas puertas se abren y las abren. Los chicos son los más capacitados para poder ver ángeles, para poder ver duendes, porque ellos nunca dicen esto no puede ser. Entonces, la imaginación es una puerta. La imaginación es la que te lleva a la creación consciente, pero si no sabes imaginar, nunca vas a llegar a la creación consciente. Entonces no importa por dónde empieces, si vos pensás que estás imaginando desde tu mente o desde tu ego, pero sí es importante que empieces a imaginar. ¿Cómo empezamos a desarrollar esa imaginación? La imaginación es visualizar. Eso se aprende a través de desarrollar las capacidades de nuestra mente, a través del meditar, a través del recordar nuestros sueños, porque si vos tenés que recordar tu sueño o plantearte todas las noches, yo aprendí eso a los 7 años de edad, empecé a tener viajes astrales, solo porque tenía muchas pesadillas. Entonces yo me propuse ser consciente en el sueño, me decía a mí misma, voy a recordar y voy a despertar en mi sueño, hasta que llegó un momento que lo logré. Entonces, esto de poder recordar el sueño es también estimular tu imaginación, porque un día te vas a acordar solamente que soñaste, pero otro día te vas a acordar con quién estuviste en ese sueño. Y este proceso de rememorar significa que estás visualizando, significa que estás utilizando la imaginación, que en realidad es la visualización, es lo mismo. Hay muchos términos que actualmente se han como resignificado en este hecho de poder conectarse con nuestra parte. Yo a veces no quiero llamarlo espiritual, porque los ángeles no hablan de espiritualidad, ellos dicen de naturaleza. Naturalmente somos eso a lo que queremos llegar. Hemos separado tanto las cosas, las hemos distorsionado, que llegamos y no las entendemos. No podemos entender que eso a lo que estamos destinados a ser
está ya dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es despertar. Mariel, háblanos un poco sobre el ángel de la guarda. Sí, el ángel de la guarda es ese ser que también es conocido como ángel solar. Son seres solares, nosotros también lo somos, pero están en un nivel espiritual de conciencia muy amplificada. Son los seres que nos traen a la Tierra. Nosotros venimos a través del Sol como portal, utilizándolo como portal, y venimos de la mano de ese ángel. No nos deja nunca, en ninguna encarnación. Nos acompaña en todo nuestro ciclo de evolución. ¿El ángel de la guarda es el mismo desde que salimos de la fuente? Sí, nos eligen desde ese momento en que nacimos como hijos de Dios, y continúa nuestro viaje siempre. En este momento nuestro ángel guardián está detrás de nosotros, escuchándonos, brindando su apoyo, su amor, también su conciencia. Va a llegar el día en que podamos ser uno con él, pero hasta tanto veremos siempre a ese ángel guardián como separado de nosotros mismos. Es nuestra conciencia más elevada. Y bueno, en el momento que dejamos esta encarnación, ahí está, se manifiesta más para poder acompañarnos al cielo y para poder hacer nuestro proceso de purificación, para que volvamos a encarnar. Y este término de ángel guardián o ángel custodio se amplifica, porque en realidad los ángeles todos cumplen una función de guardianes luego. Si no vemos o no estamos preparados todavía para tener conciencia o reconocer a este ángel solar, vamos a tener un séquito de ángeles cerca nuestro para poder colaborar con nosotros en nuestra tarea y en nuestra misión de vida, y en esa misión que hemos venido a recuperar, a reconocer, a ser conscientes, a ser cada día un poco más partícipes verdaderos de lo que vinimos a hacer a esta tierra. Entonces, cuando uno no tiene conciencia de quién es su ángel o de quiénes son sus ángeles, basta con pedir solamente la asistencia angélica para que el ángel que nos escuche y que esté más cerca acuda a nosotros. Eso es maravilloso, porque realmente ellos son así maravillosos. Su forma de actuar y de acompañar es incondicional para los seres humanos. Tenemos realmente, unos amigos. Bueno, aparte del trabajo con lo que es la angelología, tú también practicas o eres terapeuta del Reiki, angelical y floral. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre lo que es esta técnica, cómo la aplicas y si se puede llegar a aplicar también a distancia? Sí, hay muchas herramientas, Marta. Bien sabes que en este tiempo se puede ayudar de distintas maneras a generar principalmente esta armonía, porque la persona se conecta. Y una de estas herramientas es el Reiki. El Reiki como otras técnicas, pero fundamentalmente el Reiki como herramienta donde uno puede aprender a canalizar toda esa energía, todo eso que siente, aprender a entenderlo. Es para mí como un gran ordenador conocer las herramientas de sanación natural. Y funcionan, en el caso del Reiki floral, a distancia, o también de las esencias de las rosas, que es como un Reiki floral, de forma maravillosa. O sea, nos hemos despertado tanto y tenemos ya a flor de piel esta capacidad de conectarnos con la esencia de las cosas, que a través de estas técnicas uno puede enviar esencia de flores a la persona que desea. Y me ha pasado que las personas empiezan a sentir el perfume de esa flor que les estoy enviando. Las flores son grandes sanadores de nuestras emociones, así que el Reiki floral o todas las técnicas de sanación con estas esencias de flores es algo que, bueno,
a mí me acerca más a los ángeles, porque los ángeles tienen en sus mundos mucha conexión con las flores. En esto de hablar de los ángeles, por ejemplo, no me has preguntado cómo es el cielo de los ángeles. Es que la tengo aquí. No solamente te voy a preguntar sobre los cielos, sino que en el mundo de los conceptos y las dualidades también te voy a preguntar sobre los infiernos. Sí, es un tema muy interesante. Hay algo que como angelóloga tengo que hacer, que es, bueno, cambiar algunos conceptos que tenemos, ¿no? Esta relación con los ángeles, primero, han dicho algo muy fuerte, que es que no existen ángeles caídos. La conciencia del ser humano, al no estar despierta, genera con su miedo aquellas cosas que no quiere ver, aquellas cosas que no quiere comprender. Y no nos olvidemos que estamos en un mundo donde el nivel de la evolución o de la raza que en este momento está viviendo sobre la Tierra no es ni siquiera básico, Marta. Nos están diciendo que la mayoría de los seres humanos están fuera de la vida. Entonces comprender ese tipo de mundos y de cómo se manejan es realmente fuerte para nosotros, porque tenemos que cambiar muchos conceptos. Estructuras que hemos venido adquiriendo. Exactamente. Pero que bueno, vinimos y nosotros llegamos, estamos acá viviendo este tiempo, es porque vinimos a trascenderlas. Entonces yo siempre tomo esto como un reto. ¿Qué es lo que me muestran? ¿Qué es lo que yo puedo confirmar? Porque siempre me gusta confirmar todo lo que me dicen, incluso lo que me dicen los ángeles. Y ellos hablan del infierno, en realidad, con un concepto muy natural también. Porque en realidad no existe otra cosa dentro de lo que es la creación que no sea natural. Los seres humanos hemos creado cosas antinaturales. Todo lo que tenemos es antinatural. Pero en la creación no. La creación está regida por principios y leyes naturales. Y el infierno no podría ser una excepción, ¿verdad? El infierno tendría que ser un lugar donde a lo mejor sí se sufre, pero no de la forma que nosotros lo pensamos o como nos hicieron creer. Entonces, ¿de qué manera sería? El infierno está en la misma naturaleza. Los seres humanos que no han valorado la vida, los seres humanos que no han respetado eso más sagrado que tenemos, que es la vida, después de término de un ciclo de evolución que son 26.000 años, son conducidos a su nuevo estado de evolución, que muchas veces pueden ser, como dicen, o como siempre dijeron los maestros orientales, un animal, una planta, condiciones que están dentro de la naturaleza. Estamos rodeados, estamos viviendo en la tierra, el cielo y el infierno. Están las dos cosas aquí. Y hasta ahora muchos no nos hemos dado cuenta. Pero este conocimiento no es actual. Este conocimiento tiene miles de años. Ok, Mariel. Bueno, Mariel, ¿qué mensaje quieres entregar a las personas que nos están escuchando como inicio de ese contacto con nuestros ángeles? Creo que mi mensaje, es el mensaje de los ángeles. Ellos siempre nos dicen que no temamos, que no tengamos miedo, porque no hay nada de qué temer. Somos seres realmente maravillosos, somos hijos de Dios. Tenemos que darnos la oportunidad de reconocernos. Para eso hay que hacer un trabajo, pero tenemos que empezar por eso, por no temer. También tenemos que recordar que nunca estamos solos, que ningún alma, ningún ser, por difícil que pareciera comprender esto, en las dificultades, en las condiciones más adversas que se encuentre dentro de la vida, jamás es dejado solo.
siempre hay un ser con nosotros que nos está acompañando, nos está llamando para retornar ese camino que hemos perdido. Pero el camino perdido lo podemos reemplazar por la palabra amor. Volver ese amor. El amor lo que hace dentro nuestro es no solamente darnos bienestar, es un reconocimiento de origen, porque nosotros somos eso que perdimos. Es difícil comprender que estamos hechos de amor y que el universo es amor. Pero bueno, tenemos que al menos empezar a sentir que no hay soledad en el mundo. Si sentimos que hay una soledad es porque no estamos conectados. A empezar a llamar a esos seres de luz que son los ángeles para que, bueno, nos ayuden, nos alienten, nos hagan ver distinto. Empezar a confiar en que hay un universo por descubrir, que estamos solamente en los límites, que estamos llegando, como digo yo, estamos llegando al barrio, nosotros estamos entrando en la luz, entonces por eso podemos sentirlos. Es un tiempo maravilloso para vivirlo, pero empecemos a escuchar qué es esto de la vida. Los ángeles, nuestros maestros, nuestro ángel solar nos espera dentro de la vida. Así que sea lo que hagamos, cuál sea nuestro trabajo, nuestra dedicación, empecemos en la manera que podamos a asistir a la vida. Mariel, muchísimas gracias. Realmente has tocado este tema de una manera muy especial, diferente. Esperamos que toda esta información pueda depositarse en el corazón de las personas que nos están escuchando y poder dejar esos miedos, esos temores y abrirnos a esas posibilidades tan hermosas como es el contacto con nuestros ángeles, con estos seres que están ahí para ayudarnos. Si las personas quisieran comunicarse contigo, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden hacer para comunicarse? A través del Face es la parte más fácil de conexión y me van a encontrar ahí como Mariel Romero, o a través del mail elcuartoespacio@yahoo.com.ar, elcuartoespacio@yahoo.com.ar. Bueno, Mariel, muchísimas gracias por tu tiempo y por todos esos conocimientos que nos compartiste en el día de hoy. Muchas gracias a vos, Marta, y a toda tu gente, tus amistades. Saludos a José Luis también. Hasta pronto y ha sido un placer para mí. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigos de Conciencia Cósmica. Soy Marta Briceño y hasta la próxima.